Muy buenos días para todos, amados. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas, como siempre, te vibra Miriam Camilo Rodríguez. Estamos iniciando nuestro programa Cristo en nuestro refugio, dándole un cordial saludo a cada uno de ustedes, deseándole que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy hermoso que el Señor me ha permitido dar y que me ha permitido estudiar de acuerdo a lo que, como yo siempre le pido a Él, Dios que me muestre qué palabra, cuál es la próxima palabra que dar para las ovejitas, el Señor me muestra. Entonces el tema de hoy, de esta noche, se titula Vida Nueva. Vida Nueva. Vida Nueva, vamos a mirar a ver cómo es o qué es una vida nueva para nosotros. ¿Sí? Para esto vamos a ir a Romanos 1:6. A ver el Señor que nos muestra. Decía el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Imagínense. Perseveraremos, dice el Señor, dice: ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto al pecado desde el mismo instante que nosotros hicimos esta oración de fe, desde el mismo instante que yo me dispuse, Señor Dios, a reconocer que Cristo murió por mí, que Cristo a través de la luz del Calvario, Él dio su vida por mí. Entonces somos muertos en el pecado. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado si ya Jesucristo hizo tan grande sacrificio por nosotros? Continuamos leyendo acá. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, volvemos a leer acá, somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Simboliza esto para nosotros, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la vida nueva para nosotros, en que nosotros sabemos que nosotros ya tenemos una nueva vida en el Señor Jesucristo. Así como Jesucristo murió en la cruz del Calvario, así morimos nosotros en el pecado, cuando nosotros le hemos dado nuestra vida al Señor, cuando nosotros nos disponemos. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos damos cuenta, no meditamos, no escudriñamos esta palabra y no profundizamos, o no pedimos la sabiduría al Espíritu Santo de Dios que Él nos muestra, nos revela. Esa es la vida nueva en Cristo Jesús. Ya si nosotros, un ejemplo, el que muere su cuerpo, su carne, pero su alma y su espíritu va a la presencia del Señor. Entonces ya no tenemos por qué preocuparnos, solamente preocuparnos por predicar el Evangelio del Señor. Aquellos que no predican la palabra del Señor, entonces con su misma manera de ser, siendo buena persona, siendo un buen compañero, un buen amigo, compartiendo el Señor a las personas, a las amistades, diciendo: Cristo cambió mi vida, Cristo hizo de mí un varón, una mujer completamente diferente. Mi vida es nueva. Es que nosotros desde el mismo instante que recibimos al Señor, para los que verdaderamente lo recibimos, para los que verdaderamente tenemos fe en el Señor, nuestra vida cambia, amados. Nuestra vida cambia. El Señor hace un cambio sobrenatural en nuestras vidas. Y es maravilloso, porque así, lo que les he repetido muchas veces, pasemos por lo que pasemos, en las enfermedades, en las dificultades, en todas estas cosas, el Señor siempre nos muestra una salida, ¿sí? Y la paz de nuestro Señor Jesucristo siempre reina dentro de nuestros corazones, con esa esperanza viva, con esa fe, pensando y reconociendo: Señor Dios, tú me mostrarás qué hacer. No nos alteramos, no nos desesperamos, no nos estresamos, porque vivimos en esa sintonía maravillosa con el Espíritu Santo de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios more en mí y esté en unidad con mi espíritu. Y eso, lógicamente, que si está mi espíritu está en unidad con el Espíritu Santo del Señor, ¿cómo no va a haber un cambio sobrenatural en mi vida? Entonces, por eso dice: nosotros morimos en la cruz del Calvario. El pecado de nosotros murió en la cruz del Calvario cuando Jesucristo dio su vida por nosotros.
Continuamos acá en la lectura. Dice, nuevamente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Alabado sea el Señor. Imagínense eso tan maravilloso. Todo lo que está por suceder. Dice, lo seremos en la resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, o sea, ese viejo hombre, el pecado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ha muerto, ha sido justificado del pecado a través de la cruz del Calvario, y morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. A la muerte ya no muere. La muerte no se enseñorea ya más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense esta palabra tan hermosa que el Señor nos muestra acá. Si el Señor nos muestra esto, imagínense, es maravilloso, ¿sí? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los que no obedezcáis a las concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos una nueva vida en Jesucristo. Esta es la nueva vida de esperanza que el Señor nos da. Pasemos al próximo versículo. Maravilloso lo que Dios nos muestra acá en esta parte. Vamos a Efesios 4:17. Ya hemos muerto en el pecado porque Cristo dio su vida por nosotros, y nosotros por fe, juntamente con Él, hemos muerto también el pecado. El viejo hombre murió también con Cristo. Ya no tenemos de qué preocuparnos. Bueno, Efesios 4:17. Así que me estoy yendo para otro lado. Estaba diciendo por qué esto está por acá. Y estaba yendo para Juan. Efesios 4:17. La nueva vida en Cristo. Dice el Señor, dice acá. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Eran las palabras que decía el apóstol Pablo. Ya no andéis como, nuevamente leemos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, porque no creen, les parece imposible. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Imagínense tan hermoso que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí ven? Renovados. Apliquemos, miren que toda la palabra la dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad y la verdad.
el nuevo hombre en la santidad de Dios, ese cambio sobrenatural que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida. Ahí nosotros comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. Y yo le doy la gloria al Señor porque yo sí lo disfruto mucho. El Señor transformó mi vida y lo que más anhelo yo es que toda mi familia llegue al conocimiento de las cosas del Señor, que le entregue, porque una cosa es decir, sí, yo he leído la Biblia, otra cosa yo miro, pero otra cosa es vivirla, otra cosa es entregarla, pero entregar su vida al Señor. Pero todo tiene su tiempo y en el tiempo de Dios esas cosas sucederán. Uno anhela, todos los que conocemos del Señor, es que nuestra familia toda conozca del Señor. Así como nosotros hablamos y predicamos el Evangelio para que todas nuestras amadas ovejas, las cuales el Señor nos ha entregado, para predicarle su palabra a través del Espíritu Santo, así mismo llegue en nuestra familia. Bueno, continuamos. Maravilloso lo que dice en Efesios, la vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. No eran sino 4 versículos, ahora vamos a Gálatas. Gálatas. ¿Qué nos muestra el Señor aquí en Gálatas? Una nueva vida en Jesucristo. Es maravilloso lo que nosotros disfrutamos cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome control en nuestras vidas. Gálatas 16:25. Gálatas 5:16. Perdón. 5:16. Dice acá, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Contra la carne todo lo que sea pecado es la carne. El espíritu y del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ya estamos porque nosotros somos salvos por gracia. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, cuando Cristo murió por nosotros. Si vivimos con Él y si vivimos por Él, el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos con los otros, envidiándonos los unos con los otros, sino más bien vivamos en el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Último versículo, miramos acá, Primera de Juan. Primera de Juan 4:7. Dice aquí, Primera de Juan 4:7, dice, amados, amémoslos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Dios amó tanto al mundo que dio a su primogénito para que diese su vida en sacrificio por amor a nosotros. Vale la pena siempre recordar esto y decirlo, porque yo lo repito muchas veces, es necesario que esto lo memoricemos siempre en nuestro corazón. Jehová Dios amó tanto al mundo que dio a su primogénito para que diese su vida en sacrificio para perdón de nuestros pecados. Amados, decía el apóstol Juan, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios si no nos amamos los unos a los otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Nosotros en que nosotros es dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y en Él Dios. Todo aquel que cree, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por nosotros, es una persona salva. Pero aquel que niegue esto tan hermoso que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros, grave. Tristemente, esa persona se pierde. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que recordemos que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando a veces vemos todas las cosas que están sucediendo y todo lo que pasa y nuestro corazón se entristece, sí, por todo lo que vemos, lógicamente como carnales que somos nosotros nos entristecemos. Y lo primero es que hay gente que dice, pero Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué no hace nada? Pero Dios, ¿por qué no? La gente comienza a murmurar y a especular y a decir cosas. Todo tiene su tiempo, amados. Todo tiene su tiempo. Dios sabe el por qué permite estas cosas, y hay muchas cosas en la palabra que nosotros nos hacemos preguntas. Sí, Dios, ¿por qué lo permitió? Todo en los fines de los tiempos, en este momento todavía no nos concierne a nosotros saberlo. En los fines de los tiempos que ya estamos viendo, ya cuando la iglesia haya sido arrebatada, que nosotros nos hayamos ido, vamos a tener respuesta a todas estas cosas. ¿Por qué? Lo único que yo les digo y los exhorto a todos ustedes es que Dios Jehová tiene el control de todas las cosas. Aférrese nomás en esto y pídale al Señor que fortalezca su fe. Dios tiene el control de todo y Dios sabe el por qué está permitiendo estas cosas. Muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades o que carecemos de alguna enfermedad o algo y decimos, ay Señor Dios, pero tú, ¿por qué no has tenido, a veces nos decimos, ¿por qué no has tenido misericordia de mi Padre y me has dado sanidad? ¿Por qué no me sanas de este problema que tengo? Dios sabe por qué. Lo que pasó con el apóstol Pablo. Pablo tenía un aguijón y Dios no le quitó ese aguijón al apóstol Pablo. ¿Y por qué no le quitaría ese aguijón? Quizás de pronto para que él no se fuese a vanagloriar de todo el conocimiento que Dios le dio a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Solamente Dios sabe, es lo que creemos probablemente. Que si Dios no le quitó ese aguijón al apóstol Pablo, probablemente sería por eso, porque él hasta lo último, hasta que falleció él se fue con su aguijón que él tenía en la carne. No sabemos qué sería, porque la Biblia no lo habla. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles, y eso que él fue el único que él no tuvo el privilegio de haber caminado con los demás discípulos, haber caminado con Cristo. Él no tuvo ese privilegio grande, ¿sí? El apóstol Pablo conoció la palabra del Señor después, y mire, fue el apóstol que más libros escribió en la Biblia, y gracias a todo lo que él escribió, revelado por el Espíritu Santo, nosotros podemos estudiar el Evangelio. Eso ha sido una bendición muy grande. Por eso es que Dios lo usó a él. Y eso que él era un apóstol en su vida pasada, cuando no conocía de Cristo, él era uno de los que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los mandó matar, él hizo muchas cosas. Pero Dios le perdonó a él y Dios cambió su vida. ¿Por qué?
porque el Señor sabía que Dios le había dado inteligencia a ese varón, él sabía que él iba a ser una persona disciplinada con las cosas de Dios, él sabía que Pablo iba a ser una persona celosa con las cosas del Señor, que iba a cuidar su evangelio, porque inclusive Pablo sufría cuando él ya llevaba ya tiempito ya compartiendo la palabra y con todos los que se reunían, y los otros que habían mandado a otros lados para que predicasen el evangelio, él sufría porque no se fuesen a desviar en la doctrina, porque no comenzasen a enseñar cosas que no son, porque es que eso le pasa muchas veces a la iglesia. Aquellos que sienten que el Señor les ha dado sabiduría, entendimiento, entonces como que quizás de pronto abandonan la oración o dejan de pedir dirección de la dirección del Señor a través del Espíritu Santo para que los esté guiando, para saber lo que están haciendo, y se desvían y comienzan a hacer cosas que no deben ser. Entonces, ¿cómo sería el amor de Pablo? Que él sufría por las ovejas, por las almas que no se fuesen a desviar de la palabra del Señor. Y yo soy una de las que también, yo también lo digo a aquellas personas a las cuales les he compartido del Señor, a todos, y que pasa uno horas y horas compartiéndoles del Señor. Yo sufro y yo me preocupo, a mí me pasa también lo mismo, que no se vayan a desviar y no vayan a comenzar a hacer cosas que Dios no ha mandado. ¿Sí? Y esto pasa, y el trabajo de nosotros es orar mucho por la iglesia, para que la palabra sea enseñada en espíritu y en verdad, y que el Señor a través de su Espíritu Santo de un avivamiento espiritual en la iglesia, que eso pues ya se está viendo en la iglesia verdaderamente, que le sirve al Señor, ya se está viendo, ¿sí? Yo digo, esto tan maravilloso que el Señor me permite vivir en el Espíritu, en mi espíritu, con el Espíritu Santo, es hermoso, amados, es hermoso. Simplemente recuerden que Dios nos dio una nueva vida en Jesucristo, que a través del sacrificio de Cristo Jesús, Él nos dio una vida nueva, que nuestros pecados fueron muertos, fuimos juntamente con Cristo crucificados en la cruz, ¿sí? Para que viviese este nuevo hombre, que es esta vida en santidad, renovados en el Espíritu Santo, y podamos ser luz de bendición a todo lugar donde el Señor nos mande, y seguir predicando la palabra que el Señor nos da, con nuestro caminar, con nuestro andar, manifestando el amor de Dios, ese amor ágape a cada alma que esté necesitada. Hay miles y miles de almas en muchísimas partes del mundo, en diferentes, que no tienen conocimiento del Señor, están desesperadas, hay personas que hasta llegan a la depresión y se han quitado la vida, hay personas que se desquitan maltratando mal a la esposa o al esposo o a los hijos o con los hermanos, etcétera, ¿sí? Porque no se encuentran en sí mismos, no encuentran ese amor de Dios, porque su fe es muy débil. Entonces el trabajo de nosotros es orar para que el Señor fortalezca su fe, orar para que el Señor fluya en el corazón de cada uno. El tiempo no lo podemos estar perdiendo en cosas vanas, es cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, amados, damos por terminado este tema, ojalá haya sido de luz y de bendición para sus vidas. Recuerden que tenemos una vida nueva en Jesucristo, ¿sí? Y para aquella ovejita que quiera recibir al Señor, puede hacer esta oración de fe para que lo haga, y aquella que no tiene su corazón angustiado, que se siente sola, que se siente desesperada, que no se halla, que siente que su vida no vale nada, haga esta oración conmigo con fe. Pida al Espíritu Santo del Señor que fortalezca tu fe, y tu vida comenzará a tener un cambio sobrenatural si tú le buscas de verdad con un corazón con Cristo y humillado, que eso es lo que el Señor quiere. Entonces, amados, repita conmigo, diga: Señor, reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Reconozco, Señor Dios, que tú diste a tu primogénito para que viniese y diese su vida en sacrificio por mí. Yo te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Toma el trono de mi vida y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Y de acuerdo a tu voluntad, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré nunca jamás. Que hoy en adelante yo pueda reconocer que tú me has dado una nueva vida en ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor Dios.
Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Entonces, como siempre les digo, amados, si hiciste esta oración de fe, búscate un ministro de la Iglesia de Sana Doctrina que te enseñe a manejar la Biblia, que es una página, que es un versículo, para que tu ministerio comience a crecer con la guía del Espíritu Santo de Dios. Tú comiences a entender cuando Dios te habla a través de la Biblia. Hoy el Señor nos habla que Él nos ha dado una nueva vida, que no tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué estar desesperados, porque Él nos tiene todo. Si nosotros le buscamos a Él, nuestra vida cambiará. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que prepararnos para ese gran acontecimiento, que eso va a ser de un momento a otro. Puede ser ahorita, puede ser más tarde, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, no lo sabemos, amados. Lo único que les digo es que prepárate porque ese tiempo ya está por culminar. ¿Sí? Entonces yo los motivo y los exhorto en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay una solución para todo. El Señor siempre abrirá puertas para toda dificultad que pase, ¿sí? Toda cosa. El Señor nos ha dado ese regalo precioso de la vida eterna para todo aquel que le recibe. Ya podemos formar parte de la iglesia, que esto es algo sobrenatural. Y el arrebatamiento se aproxima. Muy pronto la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia, quienes somos todos nosotros, todos aquellos los que hemos recibido al Señor Jesucristo. Entonces, amados, ojalá hayas hecho esta oración con fe y escudriñes la palabra cada día más. Haz tu devocional diario, que el devocional diario es importantísimo todos los días. Saca una hora diaria, media hora de oración y media hora de estudio bíblico para que tú vayas creciendo en el conocimiento de las cosas del Señor, y así el ministerio del Señor Jesucristo seguirá extendiéndose a través de nosotros, porque ese fue el trabajo que el Señor nos dio. Entonces próximamente estaré con ustedes para traer el próximo tema, que va a ser maravilloso, y yo creo que la continuación de esto, el Señor nos ha dado una vida eterna. Y el próximo tema va a ser muy hermoso también. Entonces estaré con ustedes muy pronto estaremos, porque no podemos perder tiempo. Que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Se despide de ustedes como siempre su servidora Miriam Cabello Rodríguez. Damos cierre a nuestro programa. Cristo es nuestro refugio. Bendiciones para todos. Que la paz del Señor esté reinando con todos ustedes. Muchas gracias a todas estas amadas ovejas, aquellas que disponen de su hermoso tiempo para escuchar tu palabra. Muchas gracias les doy a todos. Ojalá suscríbete al programa para que estés enterado de todo, y comparte esta palabra que el Señor envía diariamente. No es Miriam la que está hablando, es el Señor que habla a través de nosotros. Compártela con muchos, con todas las ovejas que tienen necesidad y hambre y sed del Señor. Hay mucha necesidad en el mundo, mucha necesidad. Entonces tú miras, tú lees, y ojalá escuche toda la palabra completa para que puedas hacer esa oración de fe y puedas recibir a Cristo en tu corazón. Este es el bautizo espiritual que el Señor nos da. Entonces, bendiciones para todos, amados.